¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente con otra entrega de La Ciencia o la Biblia, una lección de fe a la luz de las evidencias. En esta ocasión presentaremos la segunda parte del capítulo 4, El origen de la vida. Veremos algunos otros problemas que presenta la postura científica sobre este tema y en particular discutiremos el rol que juega el azar en los comienzos de la vida sobre la Tierra. Hacia el final de este capítulo veremos qué tiene para decir la Biblia al respecto y trataremos de dar respuesta a una pregunta que seguramente a esta altura muchos estarán haciendo. ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? Abrí bien los ojos, los oídos y la mente porque este capítulo no tiene desperdicio. En el video anterior explicamos las relaciones existentes entre las tres moléculas esenciales para la vida, el ADN, el ARN y las proteínas. Una de las grandes incógnitas que la ciencia no ha podido responder es cómo ocurrió el proceso de polimerización inicial que unió los bloques para dar origen a las primeras proteínas y moléculas de ADN. La ciencia aún no tiene un mecanismo plausible para la polimerización naturalista de aminoácidos o ácidos nucleicos en las supuestas condiciones primitivas de la Tierra. En 2004 se reportó la síntesis de péptidos mediada por sulfuro de carbonilo, un gas de origen volcánico. Sin embargo, solo se lograron conectar unos pocos aminoácidos en cadenas de longitud insignificante. En los organismos, esta concatenación está acompañada de una secuenciación precisa de dichos bloques, lo cual se logra a partir de la información genética que la célula posee. Es un proceso altamente dirigido, que usa una maquinaria compleja de enzimas y energía en secuencias específicamente ordenadas. La más pequeña falla o variación en esta secuencia podría ser catastrófico para la célula y el organismo en cuestión. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno y posee dos cadenas alfa de 141 aminoácidos cada una y dos cadenas beta de 146 aminoácidos cada una. La anemia falsémica se produce cuando en la cadena beta se sustituye un ácido glutámico en posición 6 por una valina y el eritrocito se deforma. Esta deformidad estructural entorpece la circulación sanguínea y causa en el enfermo obstrucciones vasculares, microinfartos en múltiples órganos y hemólisis. Tal grado de especificidad es tan sorprendente que es absolutamente imposible que los polímeros de la vida hayan surgido por casualidad, aún considerando millones de años de prueba y error. Como ya se mencionó, la propuesta más aceptada es que el ARN habría sido el primer polímero en realizar las tareas que el ADN y las proteínas llevan a cabo actualmente en las células. Sin embargo, el problema esencial sigue siendo de dónde surgieron los bloques iniciales para formar el ARN y cómo lo hicieron. El ARN es una cadena compleja de nucleótidos, los cuales contienen una de 4 diferentes nucleobases, una unidad ribosa y 1, 2 o 3 grupos fosfato. Las nucleobases pueden ser dos diferentes purinas, adenina y guanina, o dos diferentes pirimidinas, citosina y uracilo. Es decir, antes de siquiera considerar si el ARN fue la primera biomolécula, se debe explicar el origen espontáneo naturalista no solo de los nucleótidos, sino de sus 3 subunidades constituyentes, contando además que se debe prescindir de la compleja bioquímica de una célula completamente funcional. Pero demos un paso de fe en el azar. Aún suponiendo que los 4 nucleótidos se generaron de algún modo mágico, sigue siendo un enigma qué llevó a que se unieran en las cantidades adecuadas para dar una molécula de ARN.
Este es un proceso de polimerización que requiere compleja maquinaria celular para obtener la secuencia correcta de una cantidad de nucleótidos que pueden llegar a ser cientos o incluso miles. Definitivamente, esta síntesis no pudo ocurrir de forma espontánea. Pero demos otro paso más de fe en el azar. Aún suponiendo que la molécula de ARN con información biológica significativa apareció inexplicablemente en escena y dentro de un entorno químicamente favorable para su estabilidad y para el desarrollo de la vida, no nos olvidemos que el ARN fuera del ambiente celular es muy inestable y no podría haber sobrevivido en las condiciones de la Tierra primitiva. Queda sin explicar cómo esta molécula se replicaría a sí misma, pues si no, ¿cómo se perpetuaría? Es decir, ¿qué fuerza impulsora desprovista de inteligencia llevaría a esta solitaria molécula a su replicación? En un trabajo de 2016 se hizo el anuncio entusiasta de que el ARN se podía replicar parcialmente sin la ayuda de enzimas, pero en realidad hicieron trampa, porque usaron péptidos para evitar que los productos de ARN replicados se unieran entre sí. Por lo tanto, la replicación no fue usando únicamente ARN, y además no fue muy eficiente ni confiable. Sin contar que el estudio tuvo errores y no pudo ser reproducido, lo que llevó a una bochornosa retractación. En retrospectiva, estábamos totalmente cegados por nuestra creencia. No fuimos tan cuidadosos o rigurosos como deberíamos haber sido. Una vez más, vemos aquí un claro ejemplo de cómo la ciencia deja de ser científica cuando entran en juego los prejuicios y la subjetividad de quienes la profesan. Dado que la ciencia dice que la vida se originó de pura casualidad, por medios naturales, no dirigidos y que bien pudo no haber ocurrido, vale la pena plantearse si es científico el azar. Muchos investigadores han realizado cálculos para determinar la probabilidad de formar proteínas y ácidos nucleicos funcionales al azar. Aún considerando condiciones extremadamente favorables, tales cálculos han mostrado invariablemente que la probabilidad de obtener biomacromoléculas secuenciadas funcionales al azar es infinitamente pequeña, incluso en las escalas de miles de millones de años del propio universo. O sea que la propia ciencia refuta el argumento del origen de la vida por azar. Ilustremos esto con unos cálculos sencillos. Por ejemplo, podemos estimar la probabilidad de construir una proteína de cadena corta formada por 100 aminoácidos, para lo cual todos los enlaces deben ser peptídicos. Teniendo en cuenta que hay un 50% de probabilidad de que al reaccionar dos aminoácidos se forme un enlace peptídico y 50% de que sea otro tipo de unión, para unir 100 aminoácidos, la probabilidad será de 1/medio a la 99 o aproximadamente 10 a la menos 30. Y esto es una simplificación, pues una proteína típica consiste en unos 300 aminoácidos, y muchas proteínas cruciales para la vida son incluso más largas. Luego debemos considerar la quiralidad, teniendo en cuenta que las proteínas funcionales requieren solo de aminoácidos levógiros. Dado que en una reacción química ambos isómeros se obtienen aproximadamente en la misma proporción, la probabilidad de obtener al azar solo los aminoácidos levógiros para la cadena peptídica en consideración es de 1/medio elevado a la 100, o de nuevo, alrededor de 10 a la menos 30. Por lo tanto, si partimos de una mezcla de ambos isómeros que se unen por azar
para formar una cadena de 100 aminoácidos, con todos sus enlaces peptídicos, y solo aminoácidos levógiros, la probabilidad se reduce a 10 a la menos 60. Pero esto no es todo. ¿Pero cómo? ¿Todavía hay más? Sí, todavía hay más. Pues no hemos considerado aún la funcionalidad de la proteína. Es decir, para que esta cadena de aminoácidos sea útil para la vida, debe tener un ordenamiento específico y secuencial de los aminoácidos correctos. Y esto es crucial, pues como vimos con el ejemplo de la hemoglobina, el cambio de un solo aminoácido puede ser catastrófico para la vida del organismo. Por ejemplo, haciendo el mismo tipo de cálculo, se encuentra que la probabilidad de generar una proteína funcional moderadamente larga de solo 150 aminoácidos de longitud es menor que 10 a la menos 180. Este valor supera ampliamente el límite de probabilidad universal, estimado en 10 a la menos 150, lo que implica es que es extremadamente imposible generar una proteína funcional relativamente corta en el tiempo disponible desde el comienzo del universo. Si en cambio consideramos una molécula de ADN típica, constituida por unos 2500 nucleótidos, lo que equivale a la longitud de un gen largo, puede tener una cantidad inimaginable de variaciones. Si haciendo una gran simplificación consideramos la misma proporción molar de las 4 nucleobases, pueden obtenerse unas 10 a la 1500 secuencias posibles. Trabajos llevados a cabo sobre la denominada complejidad mínima requerida para mantener el organismo viviente más simple posible sugieren un límite inferior de entre 250 y 400 genes y sus correspondientes proteínas. En este caso, las variaciones posibles de secuencias de nucleótidos correspondientes excede de 4 a la 300.000. Creo que no hace falta hacer cuentas para comprender cuánto es la probabilidad de obtener la secuencia correcta entre 4 elevado a la 300.000 variaciones posibles. La conclusión que se desprende de todo este análisis es que no solo el azar no es científico, sino que considerar el origen de la vida por azar, prueba y error o casualidad, además de carecer de todo tipo de evidencias, ha demostrado ser absolutamente improbable. El que quiera oír, oiga. Dada la contundencia de lo presentado hasta aquí, el tema del próximo apartado es casi irrelevante, pero lo vamos a mencionar como un bonus track. Vamos a hablar del origen de las células. Olvidémonos por un instante de la contundencia de las probabilidades en contra y supongamos que las proteínas surgieron por procesos fortuitos. Aún así, no hay la más remota razón para creer que alguna vez podrían formar una célula viva con su intrincado sistema de organelas y revestida de una compleja y multifuncional membrana protectora, con propiedades de autorreparación y de autorreproducción, como el proceso de replicación del ADN, y rutas metabólicas extremadamente complejas y específicas. No hay evidencia de que exista ningún estado estable entre la supuesta formación de proteínas y la formación de las primeras células vivas. Ningún científico ha demostrado jamás que este fantástico salto de complejidad podría haber ocurrido, incluso si todo el universo hubiera estado lleno de proteínas. Hay que tener en cuenta además que las células vivas contienen miles de sustancias químicas diferentes, algunas ácidas y otras básicas. Muchos productos químicos reaccionarían con otros a menos que ya existiera un intrincado sistema de barreras y amortiguadores químicos. Si los seres vivos evolucionaron,
Estas barreras y amortiguadores también deben haber evolucionado, pero en el momento justo para evitar reacciones químicas nocivas. Pero entonces, ¿cómo pudieron haber ocurrido eventos tan precisos y coordinados para cada una de las millones de especies existentes? Todos los organismos vivos se mantienen mediante miles de vías químicas, cada una de las cuales implica una larga serie de reacciones químicas complejas. Por ejemplo, la coagulación de la sangre, que comprende de 20 a 30 pasos, es absolutamente vital para curar una herida. Sin embargo, la coagulación podría ser fatal si ocurriera dentro del cuerpo. Omitir uno de los muchos pasos, insertar un paso no deseado o alterar el tiempo de un paso probablemente causaría la muerte. Si algo sale mal, todos los maravillosos pasos que funcionaron perfectamente hasta ese momento habrían sido en vano. Evidentemente, estas vías complejas aparecieron como un sistema intrincado y altamente integrado. Todo este intrincado conjunto de estructuras, funciones y relaciones que implica una célula viva hacen imposible pensar, bajo mínimos criterios de racionalidad, que el azar, la selección natural, el tiempo y las fuerzas físico-químicas puedan crear algo que ni aun con las posibilidades tecnológicas actuales se puede siquiera intentar imitar. ¿Y qué tiene para decir la Biblia respecto de todo este asunto? Pues bien, la Biblia presenta el origen de la vida como un acto de creación de Dios, como puede leerse en los capítulos 1 y 2 del Génesis. Y muchos dirán que es un relato fantástico y mitológico, pues al no poder ser demostrado, no puede ser tomado como una alternativa seria y factible a lo que dice la ciencia. Sin embargo, los disparates que la ciencia plantea y aparecen en los libros actuales de biología, no solo que tampoco son demostrables, sino que, como hemos analizado, las propias leyes de la ciencia los refutan, pero se enseñan como una alternativa seria y plausible a pesar de lo improbable de su factibilidad y sin ningún tipo de evidencias, solo conjeturas. No es casualidad que la Biblia nos haya advertido acerca de estas tendencias hace casi 2000 años, como puede leerse en la primera carta de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Finalmente, y como lo venimos anunciando, vamos a tratar de responder a una de las preguntas más intrigantes que sin dudas muchos se habrán planteado. ¿Puede la ciencia demostrar que Dios existe? En principio, pero solo en principio, la respuesta es no. Y lamento decepcionarte si esperabas otra respuesta, pero como he tratado de hacer desde el primer video, he dejado toda subjetividad de lado y trato de basarme en hechos y evidencias, no en lo que yo creo, pienso o siento. Así como la ciencia no puede demostrar el Big Bang, ni el origen de la vida por azar, ni la evolución como veremos en el próximo capítulo, tampoco puede demostrar que Dios existe. La ciencia tampoco puede demostrar un milagro. No obstante, podemos identificar un milagro cuando conocemos el comportamiento científico de un suceso y lo que estamos viendo no responde a esos parámetros. Por ejemplo, la resurrección de un muerto o la repentina sanidad de un enfermo terminal. Existen miles de testimonios registrados, muchos de ellos con documentación que los respalda. Lo cierto es que no se puede diseñar un experimento y tomar datos para demostrar la existencia de Dios, porque en este caso, cada quien debe vivir su experiencia personal. Y ya que la verdadera ciencia es metódica y experimental, entonces hagamos ciencia y apliquemos el método científico para experimentar en primera persona la existencia de Dios. Esto es realmente muy interesante,
porque muchos se niegan a aceptar que Dios existe, aun cuando jamás han intentado comprobarlo. Es como decir que cierta persona no existe solo porque nunca me encontré con ella. Realmente sorprende que muchos persistan en el ateísmo sin siquiera haber hojeado jamás una Biblia, pues de haberlo hecho, sabrían que Dios mismo es quien nos insta a buscarle. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Está en nosotros aceptar o no el desafío. Apliquemos, pues, el método científico. Empecemos por la observación del fenómeno. En este caso, vamos a tomar como fenómeno observable lo que está escrito en la Biblia. Allí nos dice que existe un Dios que nos creó por amor, a su imagen y semejanza, y nos dio la tierra para que viviéramos en ella con total plenitud. Pero el hombre se envaneció y quiso ser igual a Dios, desobedeciendo sus reglas y enemistándose con su Creador. Así nació el pecado, es decir, todo lo que hagamos contrariando la voluntad de Dios. Y como ninguno en esta tierra es perfecto, entonces todos somos pecadores en una u otra manera. Y es por eso que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte eterna, pues Dios es santo y no es compatible con el pecado. Entonces, para evitar que el hombre fuera condenado, Jesús mismo pagó esa deuda por nosotros, en un sacrificio de amor que redimió a la humanidad para siempre. Siendo inocente, pagó con su sangre en la cruz del Calvario el precio por nuestro rescate, por lo cual Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día y le dio un nombre que es sobre todo nombre, de modo que todo hombre o mujer que crea en Jesucristo y acepte esta obra redentora será salvo. Esto se llama gracia y es un regalo que Dios no se lo impone a nadie, sino que debe recibirse mediante la fe. Pues bien, en base a esta observación del fenómeno, planteemos ahora las correspondientes hipótesis. Podemos plantear, por ejemplo, que Dios existe, que Jesucristo vive y que Dios me ama. Y ahora vayamos a diseñar la experimentación correspondiente. La Biblia nos enseña la metodología a emplear basada en dos técnicas fundamentales: fe y oración. Pues si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos y pasaremos a ser hijos de Dios. Como suele suceder con todo experimento, debe repetirse con paciencia y determinación hasta hallar los resultados buscados. Ante cualquier duda, consultar la bibliografía pertinente. Por último, observar los resultados y sacar conclusiones. Amigo, amiga, si has llegado hasta aquí, no es por mera casualidad, sino porque estos temas verdaderamente te interesan. Déjame decirte que Dios tiene planes para vos. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Como está escrito en su palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Déjame saber tus dudas y opinión en los comentarios debajo de este video. Cuando se habla de información codificada, ya sea en un libro o un programa de computación, se asume necesariamente la intervención de un codificador inteligente. Ahora bien, los seres vivos contienen en cada célula proporciones exactas de proteínas, ADN y ARN, formando sistemas extremadamente complejos que contienen y transportan información precisamente codificada. ¿Por qué entonces, cuando se plantea el origen de la vida, tiene necesariamente que tratarse de procesos aleatorios naturalistas? Es curioso que en nombre de la ciencia se rechaza la idea de un Dios creador de la vida, mientras que, paradójicamente, se ponga una fe ciega en una naturaleza sobrenatural capaz de originar vida de la nada y sin ningún motivo. Mientras la ciencia nos habla de azar, la Biblia nos habla de propósito. El contraste es inmenso
y las implicancias una cuestión de vida o muerte. Después de todo, si damos un paso de fe y elegimos creer en Dios, pero Él no existe, no habremos perdido nada. Pero si en cambio decidimos rechazarlo y existe, entonces perderemos la eternidad. En cuanto al origen de la vida, todo se resume a una elección sujeta a nuestro libre albedrío. ¿Casualidad o causalidad? La elección deberá ser tomada, una vez más, a la luz de las evidencias. Hemos arribado al capítulo final, donde abordaremos el análisis de la teoría de la evolución. ¿Existe evidencia suficiente que respalde esta teoría? ¿O como venimos viendo hasta ahora, también debe aceptarse por fe? Si lo que viste hasta aquí te resultó interesante y te hizo cuestionar tu fe en la ciencia, entonces no podés dejar de ver el desenlace de esta apasionante serie.